Uno de los más importantes secretos de la vida es saber la diferencia entre lo que es urgente y lo que es de verdad importante. ¿Sabes cuál es esa diferencia? En este estudio que comenzamos ahora, vamos a hablar de esa diferencia y de cómo eso impacta nuestra caminada con Dios. Ven, es hora de comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 7, que trae como título Lealtad Suprema, adoración en medio a la guerra. Y el verso para memorizar es uno de los versos bíblicos míos predilectos. Dice de esta manera: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateos capítulo 6, verso 33. Todos nosotros vivimos una vida así muy ocupada, corriendo todo el tiempo, no tenemos tiempo para respirar. Es moda, eso es lo interesante. Ha sido moda estar ocupado, lucir ocupado. A nosotros nos gusta decir, ay, no tengo tiempo ni para respirar. Y en ese afán, ese corre, comúnmente lo que primero dejamos de lado es nuestra relación con Dios. Estamos tan preocupados en hacer tanta cosa que nos olvidamos de que para servir tengo que primero llenar mi canastra de panes y de peces. No puedo dar panes y peces si mi canastra está vacía. Una de las músicas que siempre me impactó, a mí me gusta mucho la música, cantada por el maestro Jader Santos, Regina Mota, en un trío, no me acuerdo el nombre del otro, del trío, decía, ¿quieres servirme? Pero ¿cómo me vas a servir si tu corazón está vacío? En ese corre de la vida, en ese viene para acá, va para allá, nosotros sencillamente nos olvidamos de Dios. Tenemos un montón de cosas urgentes que hacer, pero nos olvidamos de lo único que es importante. Y lo único que es importante es estar en presencia de Dios. Es permanecer con Él, es vivir con Él, es caminar con Él, es aprender de Él. La lección de esta semana va a hablar de cómo Josué, antes de las batallas, de las principales batallas, antes de tareas muy urgentes, antes de situaciones muy difíciles, Josué saca tiempo para la comunión y la adoración a Dios. Saca tiempo para cumplir los mandatos de Dios. Saca tiempo para obedecer a Dios en todo lo que Dios le pide. Y gente linda, ese quizás sea el gran ejemplo que vamos a sacar del estudio de esta semana. Estoy dispuesto a parar mi día para dedicarme a Dios. Estoy dispuesto a parar mi día para hacer la voluntad de Dios, para buscar conocer más de Dios, para desear estar más cerca de Él. ¿De qué estoy más cerca? ¿De Cristo o de las crisis? ¿De qué estoy más cerca? ¿De Cristo o de las peleas doctrinarias? Al fin del día, lo que salva el ser humano no son guerras políticas, doctrinarias, de interpretaciones, y sí, la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y si hay algo a lo cual nosotros deberíamos dedicar tiempo, es a conocer más del amor de Dios, es a aprender más de Cristo y de su maravillosa gracia. Así que hoy día yo quiero invitarlo a usted a tomar la decisión de seguir a Cristo. Decir, Señor, yo me dedico a ti, yo me entrego a ti. Escribe eso en los comentarios, por favor. Para un poquito ahora, escribe en los comentarios, agarra tu teléfono y comienza a escribir. Yo sé que usted me está mirando por el teléfono, agarre y escriba en los comentarios. Si está en la computadora, bueno, marque: Señor, yo me dedico a ti. Esa es la oración del día. Señor, yo me dedico a ti. Yo quiero estar dedicado a ti. Yo quiero estar entregado en tus manos. Yo quiero hacer tu voluntad y seguir tus caminos siempre. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Estoy seguro que la mano poderosísima de Dios te va a acompañar y te va a bendecir. Una de las cosas más importantes de la vida es saber hacer la diferencia entre lo que es
importante y lo que es urgente. Esas son cosas muy distintas, aunque las palabras pueden llevarnos a creer que son la misma cosa. Escuché este concepto por primera vez de voz de un gran amigo, el pastor Roger Hernández, que fue el gran responsable que Dios usó para traerme a Estados Unidos. Pastor Roger es un gran líder, un gran amigo, y él hablaba mucho de eso, y yo tenía dificultad de entender. No todo lo que es urgente es importante. Y nosotros deberíamos dedicarnos a lo que es importante. Siempre buscar dedicarnos a lo que es importante. Interesante, ¿no? La lección de domingo nos va a ayudar a entender algo importante. Entre las urgencias que el pueblo tenía, que eran las guerras, el pueblo de Israel estaba frente a su conflicto bélico más importante de la historia. Ellos estaban a punto de comenzar la conquista. Los ejércitos estaban entrenados, los caballos listos, las espadas, todo preparado para la guerra. Entonces Josué decide hacer algo diferente. Él decide atender el llamado de Dios de circuncidar al pueblo. Imagínese usted, circuncidar al pueblo en una situación como esta era un problema serio. ¿Cómo es que antes de una guerra iban a lastimar al pueblo de esa manera? El pueblo estaría herido y sin condiciones de guerra por algunos días. Pero la orden de Dios era muy clara y Josué entendió que lo importante era obedecer a Dios, aunque lo urgente fuera la guerra. Lo importante era obedecer a Dios. Y Josué se dedica a la obediencia a Dios. Y mi querida amiga, escucha bien lo que te voy a decir. Mi querido amigo, hoy por favor, escucha con atención. Nosotros nos confundimos mucho con importantes y urgentes. Llevamos una vida extremadamente ocupada, pensando que estamos cumpliendo con nuestra misión. Estamos llenos de cosas urgentes que hacer, pero nos olvidamos de lo que es importante. Lo importante es estar en presencia de Dios. Eso es lo importante. Todo lo demás puede ser urgente, pero lo importante es estar en presencia de Dios. Lo importante es mi familia. Todo lo demás puede ser urgente y puede demandar tiempo, pero lo importante es mi familia. Yo hablo eso mucho a los pastores. Lo importante es tu familia. Y aquí a los pastores que me dan yo sé que muchos pastores me escuchan. Y colega pastor, mire, lo aprecio un montón. Si es tan amable, mándame un mensaje. Yo con gusto a dialogar con los pastores. Estoy soñando en crear un grupo solamente de pastores para mentorías, para orientación a los pastores. Es algo que me gusta hacer, de pasar un poquito la experiencia que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, escuche eso bien que le voy a decir, pastor. ¿Está dispuesto usted a sacrificar la carrera ministerial por su familia? ¿Estaría yo dispuesto a dejar una promoción por el cuidado de mi familia? Estos días hablaba con un colega y me decía que le ofrecieron una función, ¿no? Un cargo de departamental. Pues dijo, mi hijo está tan feliz en su escuela que pensé sería mejor dejar eso a un lado. No sé si me van a llamar alguna vez más, pero veo a mi hijo feliz en la escuela y no quisiera salir de aquí. Y me encanta eso, porque ese colega entendió lo que es importante y se dedica a lo que es importante. Usted se está dedicando a lo que es importante. Lo importante es la adoración a Dios. Lo importante es cuidar de tu familia. Lo importante es el cuidado de tu vida. Todo lo demás puede esperar. Por eso que Dios dice, búscame a mí en primer lugar y todo lo demás se te va a añadir. Saber lo que es importante nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y aunque el mundo le guste hacer a la gente sentirse ocupada, es mejor que el mundo no te entienda, pero que tú siempre estés en conexión con lo que de verdad importa. Trabaja ese detalle en tu vida. Estoy seguro que serás muy bendecido. No todo lo que es urgente debería ser prioridad en nuestra vida.
en este estudio de esta semana me va a escuchar hablar bastante de eso. Ojo, nosotros vivimos en un mundo donde todo mundo corre, todo el tiempo ocupados, buscando tener días de 27, 28, 30 horas, queriendo alargar el tiempo, buscando hacer, buscando vivir, buscando construir cosas, proyectos. Quiero dejar un legado. Y entiendo que todo eso es lindo y todo eso es urgente, obvio que sí. Pero ¿cuál es la prioridad de mi vida? Me arriesgo a decir que la respuesta a esta pregunta se encuentra de manera muy fácil en la idea de lo por qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Usted, querida amiga, usted, mi querido hermano, fue creado para adorar a Dios. Esta es nuestra función principal. Entonces, si hay algo importante de veras, es la adorar a Dios. En la lección del día lunes encontramos que Josué, después de la circuncisión, antes de comenzar la guerra, entra a celebrar la Pascua según la ordenanza de Dios a Moisés. Hace la celebración de la Pascua. Y aquí lo interesante, ¿no? Era parte de la ley de que la Pascua se celebrara en ese día, en ese tiempo. Pero más, la celebración de la Pascua era una vez más un recordatorio de gracia. Que el pueblo entendiera que toda la victoria, todo el éxito, todo lo que les pasó de bien es por la gracia de Jehová. Jehová pelea por vosotros. Esa es la base de la gracia. Dios pelea por mí y yo descanso. Ya les comenté eso en estos estudios. Dios incluso llega a decir al ser humano, no te metas en la batalla. Déjame que yo me haga cargo de la batalla. Eso es gracia. Y la Pascua es una celebración de la gracia. Así como la Santa Cena en nuestras iglesias es una celebración de la gracia. Por eso, y aquí un paréntesis, ¿no? Que quizá genere algo de discusión. Es por eso que en lo personal no estoy de acuerdo con prohibir personas de participar de la Santa Cena. Yo escucho de iglesias que limitan o restringen la participación de la Santa Cena de algunas personas. Y yo no lo haría, porque la Santa Cena representa gracia. Y si representa gracia, tiene que estar al alcance de todos. Tiene que estar al alcance de todos. Bueno, ahí les dejo eso para meditar y pensar y para grabar sus videos. La Pascua era una celebración de gracia. Y Josué antes de la guerra, circuncisión, Pascua. Vamos a recordarnos que vamos a entrar a una batalla, pero no somos nosotros los que tenemos la victoria. Es Dios que nos da la victoria. Así que escucha bien lo que te voy a decir. Tu victoria no es tuya, viene de Dios. Y eso es bueno, porque viene de alguien que no puede perder. Viene de alguien que jamás perderá. Dios nunca perdió una batalla y no comenzará a perder con tu batalla. Por favor, graba eso bastante claro en tu memoria. Es muy importante que te recuerdes de eso. Recuerda bien lo que te voy a decir ahora. Es muy importante que lo grabes, ¿está bien? En tiempos de guerra, lo más importante es adorar a Dios. ¿Escuchaste bien? O como dice mi amigo Arnaldo, ¿oíste? No, ¿oíste? Arnaldo es un tremendo comunicador. Miren, en tiempos de guerra, lo más importante es adorar a Dios. Más importante. En tiempos de crisis, lo más importante es adorar a Dios. En tiempos de conflicto, lo más importante es adorar a Dios. En tiempos de crisis gubernamentales, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, en tiempos de prosperidad, en tiempos de escasez,
En todo tiempo, la prioridad debe ser adorar a Dios. Josué está a punto, y la lección de martes habla de eso, Josué está a punto de comenzar una campaña militar nunca antes ejecutada por los israelitas. Tienen frente a ellos enemigos poderosos, que si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que los enemigos poderosos estaban asombrados con lo que Dios había hecho, como Dios habría abierto, cómo abrió el río Jordán, cómo derrumbó los muros de Jericó y el corazón de los otros amorreos y otros pueblos estaba desfalecido. Pero Josué el pueblo de Israel nunca había sido militar. Ellos también estaban frente a lo desconocido. Pero antes de entrar a esas batallas, primero circuncisión, después Pascua y ahora un altar. Un altar donde se escribió la ley de Dios, no los 10 mandamientos nomás, todas las leyes dadas al pueblo que si seguidas llevarían al pueblo a vivir tiempos de prosperidad. Interesante esto. Si seguidas llevarían al pueblo a vivir tiempos de prosperidad. Tristemente el pueblo de Israel no la siguió. Adorar a Dios siempre me dará sabiduría para tomar decisiones en las batallas que estoy viviendo, queridos. Vuelvo y repito, estamos en medio de una batalla cósmica y es importante restaurar los altares de nuestro hogar, de nuestra vida. Restaurar estos altares. Ese altar era una demostración de lealtad a Dios. El altar era una demostración de lealtad a Dios. Vamos a traer esa conversación para hoy día, noviembre de 2025. ¿Cuál sería una demostración de lealtad a Dios? ¿Cuál sería? Para usted, ¿cuál es la más grande demostración de lealtad a Dios? Algunos pueden decir el sábado. Es una buena respuesta. Seguir los mandamientos. Excelente respuesta. A los que les gusta, los que estudian más Apocalipsis, la respuesta natural es los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. También muy buena respuesta. ¿Bien? Todas son buenas respuestas. Los que usan la Biblia como guía de fe, perfecta respuesta, muy buena respuesta. Mi respuesta, Rubén, mi respuesta es que la más grande demostración de lealtad a Dios es mi amor a mi prójimo. Mi amor a mi prójimo. ¿Por qué te digo eso? Porque creo que en el mundo que vivimos, lo que más hace falta es gente dispuesta a amar a sus hermanos, en especial aquellos que son difíciles de amar. Y Dios nos ha dado ese mandato. Cuando yo soy leal a Dios, cuando yo adoro a Dios, la consecuencia bíblica es mi cuidado con mi hermano. ¿Cómo está tu señal de lealtad a Dios? ¿Lo tienes claro? ¿Estás de acuerdo con mi respuesta? ¿No te gustó mi respuesta? Escríbeme en los comentarios. Bien. Me encanta la opinión de ustedes, me encanta ver la manera como piensan. Mucha gente dice, pastor, no estoy de acuerdo con usted, y me dan su respuesta y me gusta, de verdad, me gusta escuchar todo eso. ¿Cómo está tu lealtad a Dios? Ese es el punto que te recomiendo considerar y meditar hoy día. Estos días alguien me hizo una pregunta muy interesante. La pregunta era esta. A ver si esta pregunta también es una pregunta que tú te haces. Si la salvación es individual, si la salvación es personal, ¿por qué yo necesito ir a una iglesia? No puedo adorar a Dios desde mi casa en la soledad. No puedo adorar a Dios
en la privacidad de mi hogar, solito o con mi familia? ¿Cuál piensas que es la respuesta? Mira, mi respuesta a todo eso, yo te diría que sí. Pudieras adorar a Dios solo en tu hogar. No hay nada que diga que no lo puedes hacer o que eso te va a echar a perder, o que eso te hace daño. No, es una decisión personal. Lo que sí vemos es que hay una bendición en la adoración colectiva, en la adoración en una comunidad, en el convivio con una comunidad, porque eso nos da un sentido de pertenecimiento. Y de cierta manera es muy bueno. Que infelizmente las comunidades religiosas por veces, ojalá no sea la situación suya por allá, pero por veces las organizaciones religiosas, en nuestro afán de hacer bien las cosas, terminamos lastimando a mucha gente. ¿Por qué digo eso? Porque la lección ahora va a hablar de cómo se escribieron las leyes en las rocas, ¿no? Escribieron las leyes en las rocas de los altares. Y esas leyes eran para que el pueblo se recordara constantemente de su compromiso con Dios. De que si se mantenieran fieles a Dios, tendrían bendiciones. Que si se mantenían fieles a Dios, alcanzarían éxito. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros en el corre-corre que vivimos, en el apuro que estamos, tratando de atender 50 compromisos a la misma vez, nos olvidamos de los principios de Dios. Nos olvidamos. Y eso es una cosa que pasa muy a menudo. Las personas que dicen querer adorar a Dios en soledad en sus casas, comúnmente se terminan olvidando. Porque el sentir de comunidad, el vivir en comunidad, me ayuda incluso a recordar. Y queridos, si yo pierdo de vista todas las bendiciones que Dios tiene para mí, naturalmente me voy alejando. Porque el mundo es muy seductor, muy atractivo. Estar apurado, estar envuelto en 1,000,000 de cosas es muy atractivo, en especial en los tiempos que vivimos de medios sociales, donde todo el mundo expone su vida de una manera casi constrangedora. Por eso yo creo que aunque uno pudiera adorar solo, yo creo que el sentir de comunidad le ayuda mucho a recordar de por qué estamos aquí. Y querido, y aquí quiero mandar un mensaje especial a usted que no va a ninguna iglesia. Estoy seguro que usted tiene una buena razón para no ir. Y aunque no sé cuál es la razón, puedo creer que lo que usted me cuenta es verdad. Como pastor de iglesia he cometido un sinfín de errores en el trato con las personas y oro a Dios que Dios me perdone ese pecado y que esas personas puedan perdonarme, ¿no? Yo me acuerdo de una familia que la saqué de la iglesia porque pensé que eran personas separatistas que vinieran a crear problemas, y cómo terminamos el día con esa familia herida. Tratamos de ajustar, de pedir perdón y todo, pero bueno, uno en el afán de hacer bien las cosas termina cometiendo errores, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros pastores ya no cometimos errores así? Pero tengo la impresión, gente, que por más que las comunidades tengan esos problemas, aún así es mejor estar en la comunidad. Es mejor pertenecer a una familia. Es mejor estar en adoración juntos. Así que si estás lejos, regresa. No te alejes. No te aísles, por favor. Hay un lugar especial para ti en la iglesia, imperfecta como sea. Ven. Porque imperfectos somos todos. Y me he dado cuenta en esos casi 30 años como pastor que es mejor estarmos juntos imperfectos que aislados e imperfectos, completamente aislados y alejándonos más y más de Dios. Así que usted que está lejos de una iglesia, venga, es hora de recomenzar.
En medio a todas las guerras, Josué para poner el santuario en su lugar. El santuario era la demostración de que Dios quería estar con su pueblo. Y esa demostración existe hasta el día de hoy. Dios quiere estar con nosotros. Jamás olvide eso. El santuario fue esa demostración. La venida de Cristo es esa confirmación. Y el pronto regreso de Cristo será la confirmación final de esto. Dios quiere estar con su pueblo. Lo que por veces no está claro es si el pueblo quiere estar con Dios. Mira que los discípulos una vez, ahí deseosos de chismear, dejaron que Cristo se alejara, porque pues con Cristo al lado no es imposible chismear, es imposible hablar mal de las personas. Solamente en chisme y hablando mal de gente, quien está lejos de Cristo. Y fue lo que los discípulos hicieron. Alejarse de Dios. Pero Dios quiere estar con nosotros. El santuario es una demostración de que Dios desea estar con su pueblo, de que Dios quiere estar con nosotros. Y queridos, creo que por veces se nos pasa por alto el privilegio que es que Dios quiere estar en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. En nuestros días, donde ya no hay el tabernáculo, y donde ya no hay el templo, donde no está el arca del concierto, ¿qué es el templo donde Dios está? Uno puede llegar a decir que es la iglesia. No sería una mala respuesta. Pero mi respuesta es que el templo, la morada de Dios, somos nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de recibir el Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros. Y porque recibimos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nosotros pasamos a ser la presencia de Dios en la tierra. Nosotros somos las manos y los pies del Salvador. Estos días hablaba con un pastor aquí, me contaba cómo su iglesia tiene el deseo de ir a una plaza aquí en Chicago, donde hay mucha gente viviendo en carpas, gente que no tiene hogar, que no tiene casa, y viven en la calle, se arma una carpita y tratan de sobrevivir al frío que está llegando a Chicago. Y dicen, pastor, nosotros queremos ir a servir comida, llevarles ropa. Nosotros somos las manos y los pies del Salvador. Somos las manos y los pies del Maestro. Y eso es un privilegio. Así como el tabernáculo era la presencia de Dios, usted es la presencia de Dios en su iglesia, en su familia, en su trabajo, en la cancha de fútbol. Usted es la presencia de Dios, llevando esperanza a las personas, llevando un poco ¿sabes?, de amor, de caridad, de atención, mostrando que hay esperanza, mostrando que hay una nueva vida y que en Cristo todo es posible. Así que la próxima vez que se mire al espejo y tenga ganas de pensar que usted no vale mucho, de que usted no es importante, de que nadie se importa por usted, recuerde, usted es templo de Dios. Usted es la presencia de Dios en medio de las personas. Y nada, absolutamente nada, es más importante que eso. No todo lo que es urgente es importante. Ese es un concepto que quiero que usted se recuerde siempre. Segundo concepto que es importante que usted recuerde siempre. En tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, en tiempos de crisis, lo más importante es adorar al nombre de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque vivimos tiempos de crisis, de guerra, donde muchos, persiguiendo lo urgente, se olvidan de lo importante. Lo único que de verdad importa es mi adoración a Dios. Lo que importa es mi cuidado con la familia. Lo que importa es mi dedicación y mi lealtad a Dios. Es buscar en primer lugar el reino de Dios, su justicia.
porque entonces todas las otras cosas serán añadidas. El estudio de esta semana nos llevó a entender la importancia de priorizar Dios en nuestra vida. Nos lleva también al recordatorio de que nosotros somos presencia de Dios, porque somos morada de Dios. Y nosotros somos la presencia de Dios en nuestro círculo de influencia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra escuela, en todos los lugares por donde yo vaya. Yo soy la presencia de Dios. Interesante ese concepto, ¿no? Uno puede decir, Pastor Rubén se está volviendo panteísta. No, no es eso. Yo no soy un Dios, no. El panteísmo dice que todos nosotros somos un poquito Dios. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que somos morada del Espíritu. Somos presencia de Dios y representamos el amor de Dios a las personas. Nos recordamos también que lo principal es mantener mi lealtad a Dios. Y en mi opinión, la principal manera de mostrar lealtad a Dios es amando a mis hermanos, amando a mi prójimo, porque quien recibe de Dios tiene que ofrecer, tiene que brindar, tiene que llevar. Queridos amigos, espero que todo esto te ayude a estar cada día más cerca del Padre, cada día más conectado con Dios. Recuerda, Dios quiere vivir con nosotros. Él quiere estar a tu lado. No te olvides de eso jamás. Que Dios te bendiga. Nos vemos en los próximos estudios. Chao.